grabando todo lo que vamos a avanzar. Bien. Eh, bueno, chicos, en particular, gracias por preguntar. Si he estado con problemas de salud por carga de trabajo, el estrés, todo, más me enfermé un poquito de la garganta. Pero bueno, lo bueno es que ya me he estado recuperando. Creo que la clase anterior, la grabación, no lo publiqué, así que el día de hoy me voy a estar fijando en eso. ¿Ya? Y bueno, hoy día me voy a enfocar netamente en lo que es el tema de las banderas, en subir la grabación de las clases que falten y en estar revisando sus cuentos. ¿Ya, chicos? Nuevamente recalco, pido responsabilidad por parte de ustedes, por favor. Yo no los veo a ustedes como niños, ¿no? Yo ya no los veo a ustedes como niños porque ya no son niños, ¿no? Ya son jóvenes, ya son adolescentes, ¿ya? Y para mí es muy importante la responsabilidad. De la manera en cómo tú te vas adaptando al tema de la responsabilidad, es lo que vas a lograr para más adelante. No esperes que cuando cumplas 15, 16 años recién aprendas a ser responsable. Tú desde ahora, acostúmbrate a hacerlo, por favor, ¿sí? Es una recomendación que yo te hago, ¿no? Yo ya soy alguien que yo ya pasé por la edad que tienen ustedes en este momento. Yo entiendo perfectamente, a veces, ¿no? Uno le gusta divertirse, entretenerse, ¿no? Pero hay que aprender a ser responsables, porque si no lo eres desde ahora, te va a costar, te va a costar. ¿Ya, chicos? Y yo tengo la ilusión, yo tengo la esperanza de que ustedes cuando terminen el colegio puedan ingresar a una universidad, ¿no? Puedan ingresar a un centro de estudios. Y ahí, chicos, la exigencia es mucho, mucho más difícil, la verdad. Y si tú no te acostumbras, te va a chocar muchísimo, ¿ya? Y lo peor de todo es que tú entras a una universidad, si no estás acostumbrado a ser responsable, lo vas a terminar dejando. Y no por el hecho de que no tengas los conocimientos, sino por el hecho de que te vas a aburrir de tu carrera porque lo vas a sentir pesado, tedioso, cuando en realidad no lo es y todo depende de tu responsabilidad. Bien, vamos a enfocarnos en el tema que hemos realizado ya la semana pasada. Hemos visto sobre los tipos de narradores, ¿no? Hemos visto los tipos de narradores, ¿ya? Hemos explicado que ya son tres tipos de narradores: narrador en primera persona, narrador en segunda persona y narrador en tercera persona. ¿Ya, chicos? Dentro del narrador de primera persona Profesor, teníamos al perdón, sí, dime, ¿te escucho? usted dice que está un poco enfermo, ¿no? Se le ve que está con un poco de cansancio usted. Sí, sí, se me nota el cansancio, chicos. Yo todos los días estoy dictando desde las 8 de la mañana, sí, hasta las 3:30 de la tarde. Así que imagínense, ¿no? Ustedes se agotan, se cansan en las mañanas, a veces con las clases. Imagínate a uno como docente, desde las 8 hasta las 3:30 de la tarde. Es pesadito, es pesadito. Pero bueno, pues son cosas de la vida Mejor, adulta, ¿no? mejor de casi un No, poco, profesor. Después de esta clase no, no tiene se que preocupe. echarse a dormir. Bueno fuera, ¿no? Pero hay responsabilidad de chicos y como digo, ¿no? El tema de la responsabilidad siempre tiene que estar muy por delante de cualquier otra cosa. Va a haber momentos de relajo, va a haber momentos de ocio, pero hay en su momento, ¿no? Al menos en estos días quiero esforzarme en revisar todo lo que tengo que revisar y ya sábado y domingo, pues para mí va a ser mucho más tranquilo. Si yo pienso descansar hoy, pues lamentablemente voy a tener que sacrificar un sábado para realizar mis actividades, ¿no? Entonces tampoco debería ser así. Bien, tenemos narrador primera persona, narrador testigo, ya le hemos explicado en qué consiste. Dentro también tenemos al narrador protagonista. Hemos visto al narrador en segunda persona, ¿no? Ya hemos explicado en qué consiste también este tipo de narrador. Tenemos narrador en tercera persona, ahí tenemos al narrador omnisciente y al narrador objetivo. ¿Ya, chicos? Hoy vamos a enfocarnos en ejercicios. ¿Ya, chicos? Para eso tengo yo elaborada otra diapositiva donde vamos a repasar este tipo de narradores. ¿Ya, chicos? A ver, les voy a compartir la diapositiva. Esta diapositiva se los voy a compartir en la plataforma para que ustedes también lo puedan tener. Bien, entonces, tenemos esto.
Vas a leer cada uno de los textos y me vas a responder lo siguiente, ¿ya? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias que encontraremos en estos tres textos? ¿Y qué tipos de narradores tiene cada uno de estos? ¿Ya? Vamos a analizar texto por Pero, texto. ¿cómo son los tipos de narradores? Yo no entiendo muy bien. Narrador en tercera persona, no entiendo muy bien eso. Claro, ya, no hay problema. ¿Me Por eso, explica? vamos a leer estos textos y a la medida que vayamos avanzando, vamos explicando nuevamente en qué consiste cada uno de estos narradores, ¿ya? Entonces, y además, chicos, yo les voy a compartir después un video que te explica, bueno, te explica, yo veo de una manera muy detallada en qué consiste estos narradores, ¿ya? Estos tipos de narradores. Empezamos con este primer texto. Le quiero pedir, por favor, a Armando, si puede leer el texto número 1, el de color amarillo, por favor. Siempre Te escuchamos, Armando. Historia de la vida de Boscón. Llegó el día de apartarme de la vida mejor vida que hallo de haber pasado. Dios sabe lo que sentí al dejar tantos amigos y apasionados que eran sin número. Vendí lo poco que tenía de secreto para el camino y con la ayuda de unos embustes hice hasta 600 reales. Ya, ok, muchas gracias, Armando, por la lectura. ¿Me ¿Puedes puedo apagar leer tu el siguiente? micro? Ya, ok, lee el de color verde, por favor. Está bien, Profesor, profesor. tardanza. Ya. Puedes iniciar. A ver, profesor, dice la regenta. Ana ya estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe de su enfermedad. Era melancólica, sentía tristezas que no se explicaba. La pérdida de su madre la asustó más que la afligió. Al principio no lloraba, pasaba el día temblando de frío en una somnolencia poblada de pensamientos disparatados. Ya, excelente, muy bien. Y el tercer texto lo lee Cielo, por favor, el que está de color moradito. A ver, ¿Qué parte, profesor? bueno, ¿qué tal? Lee todo el texto de morado, por favor. Lo de morado nomás. Sí, todo lo de morado. Todo el texto de morado. Puedes iniciar sin ningún problema, Cielo. Los adioses. Ya, sigue. Quisiera no haberle visto más que las manos. Me hubiera bastado verlas cuando le di el cambio de los 100 pesos y los dedos apretaron los billetes. Trataron de acordarlos y enseguida resolviéndose, hicieron una pelota chata y escondieron con pudor de un bolsillo del saco. No hubiera bastado aquellos movimientos sobre la madera llena de tajos rellenados con grasa y mugre, para saber que no iba a cruzarse, que no conocía nada de dónde sacar voluntad para curarse. Ya, ok. Tenemos estos tres textos literarios, todos son literarios, así que la primera semejanza que podemos encontrar en ellos es que son literarios, ¿ya? Y se percataron, no sé si se percataron que en cada texto hay palabras que están en negrita. ¿Se percataron que están en negrita algunas palabras?
Sí. Sí. Ya, La ya. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué palabras en el primer texto están en negrita? sentí y vendí. Vendí. Claro, ¿no? Y en el caso de la segunda, Estaba. Estaba. ya, claro, ¿no? Ahora, ¿tú cómo puedes identificar, chicos? ¿Cómo tú puedes identificar qué tipo de narrador está presentando cada texto literario? Por ejemplo, volvamos a leer el texto número 1. Historia de la vida del buscón. Llegó el día de apartarme de la mejor vida que hallo de haber pasado. Dios sabe lo que sentí al dejar tantos amigos y apasionados, que eran sin número. Vendí lo poco que tenía, de secreto para el camino, y con la ayuda de unos embustes hice hasta 600 reales. ¿No? Chicos, aquí la historia, ¿de qué se está narrando primero? ¿Están hablando de algo que le pasó a una persona o de algo que le pasó a esa persona? En primera persona le pasó a él. Claro, ¿no? O sea, él dijo, llegó el día de apartarme de la mejor vida que hallo de haber pasado. Dios sabe lo que sentí. Dios sabe lo que sentí. O sea, ¿qué está diciendo? Lo que yo sentí, ¿sí o no? ¿No? Dios Es en sabe primera lo persona. que yo, claro, ¿no? Dios sabe lo que yo sentí. Chicos, ¿tú cómo puedes identificar qué tipo de texto es? Primero, identifica el verbo. En este caso es sentí, ¿sí o no? ¿No? Y tú trata de probar qué pronombre le queda mejor. A ver, ¿con qué pronombres puedo probar? Puedo probar con el yo, puedo probar con el tú y puedo probar con el él. Claro, con él, ¿no? Yo primera persona, tú segunda persona y él tercera persona. ¿Con cuál queda mejor? Yo sentí, tú sentí, Yo. él sentí. ¿Con cuál Yo. queda bien? Con yo. Yo. Yo Con sentí yo. al dejar tantos amigos y Yo apasionados. vendí, ¿no? Y lo mismo, yo vendí lo poco que tenía. Entonces tú de esa manera puedes identificar qué tipo ya de narrador tienes en ese texto. Ya chicos, entonces vamos a dejar aquí en claro que esto está en primera persona. Muy bien, en primera persona. Pero chicos, Yo dije, hay profesor. dos tipos. Excelente, muy bien. Pero hay dos tipos de narradores de primera persona. ¿Cuáles son las dos? ¿Cuáles son los dos tipos de narradores de primera persona? Yo. Dos Yo. tipos. Ya, esos son los pronombres, pero hay dos tipos de narradores en primera persona. Narrador testigo, ya, y el narrador Propio. protagonista. Protagonista. Ya, muy bien. Uno, ya. Dentro del narrador en primera persona hay dos tipos. Narrador testigo y narrador protagonista. ¿Cuándo es un narrador testigo? Cuando el Es el que personaje presencia principal lo que hace. es... El que A ver, presencia. chicos, ya, presencia lo que pasa, pero no es, el yo no es el personaje principal, sino otra persona. Es como en el ejemplo de la obra Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es la historia de un detective, pero ¿acaso el detective escribió el cuento? No, No, lo escribió una persona aparte. lo escribió su amigo, ¿no? Una persona que sabe de él. Una gran lupa. Claro, lo escribió su amigo John Watson. John Watson es el que narra la historia, narrador en primera persona, pero él no es el personaje principal, sino su amigo Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, eso es narrador testigo. En cambio, narrador protagonista es cuando el mismo narrador está contando su historia y él mismo es el protagonista. ¿Ya, chicos? Y él mismo es el protagonista. Como en el caso del gato negro. Él comienza a relatar que llegó embriagado en su casa y que de pronto quiso acariciar al gato, pero el gato al notar su mala vibra lo termina mordiendo. Entonces él está contando su historia y él es el personaje principal. Por lo tanto, es un narrador en primera persona de tipo protagonista. Entonces ahí tenemos la diferencia. ¿Ya, chicos? Ahora sí, algo muy importante cuando tengamos textos, chicos, yo lo único que le voy a pedir
Lo único que le voy a pedir es que solo me identifiquen si está en primera, segunda y en tercera persona. Por ahora, yo no les voy a exigir necesariamente, bueno, igual vamos a hacer ejercicios de eso, pero para el examen, por ejemplo, yo no les voy a exigir que me identifiquen si es narrador testigo o protagonista. Con que me aciertes primera persona, excelente para mí. ¿Ya? Excelente para mí. Para mí eso es lo más importante, que al menos identifiques cómo es un texto en primera persona, cómo es en segunda persona y cómo es en tercera persona. Ya lo demás de testigo, protagonista, objetivo, omnisciente, eso ya lo vas a ir perfeccionando en el camino, ¿ok? Para mí eso es lo más importante. Hasta ahí, se comprende, ¿no? El por qué el primer texto es narrador en primera persona, ¿no? ¿Se comprende hasta ahí? Sí, Sí, profesor. Ya. profe, Mauricio, ¿querías preguntar algo? sí. Ya, Profesor, dime, ¿usted ha dime. leído La obra del gato negro? Claro, claro, El gato negro de Edgar Allan Poe. Es Sí, un sí, es poco una obra. sádico. Hay que tomar en cuenta que Edgar Allan Poe se ha dedicado en toda su vida en realizar lo que son cuentos de crimen, de terror, y esto debido a que él pasó pues por muchas dificultades Entonces en el su gato negro es niñez. terror. Claro, Es el gato drama, negro es, es más drama. no, no, el gato negro es un cuento de terror, chicos, es un cuento de Ah, terror. Pero lleva drama. porque mueren. No, y el tema, más que nada el tema del gato, ¿no? El gato representa ahí el tema de lo paranormal, ¿no? Porque el gato fue asesinado por su propio dueño, pero en Por la eso. parte final de la obra aparece, pues, vivo encima del cuerpo de la esposa del asesino, ¿no? Entonces, tiene cosas muy interesantes y por dicha razón forma parte del tipo de cuento de terror, la historia del gato negro, ¿no? Igual es muy interesante que ustedes lo Terror, puedan leer. suspenso. Claro, terror y suspenso, ¿no? Y va a ser muy interesante que lo puedan Profesor, leer más adelante. ¿Sí? Dime, dime. pero no había muerto en el gato negro la esposa. Mueren, pues los dos mueren al final. O sea, no Ay, solamente y el muere gato la la esposa, sino descubre. también... Y el gato la descubre a la esposa. Es que, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muere el gato, ¿ya? Y muere la esposa, ¿ya? Entonces, bueno, el personaje principal tuvo dos gatos al final. O sea, el primer gato lo mató y después se crió otro gato, ¿ya, chicos? Entonces, el primer gato es el que muere, lo mata. ¿Qué es lo que primero hizo? Le arrancó el ojo al gato, después lo colgó en un árbol, ¿ya? Y muere asfixiado el gato, pues, ¿no? Muere ese primer gato. Después, en sus borracheras, el hombre se encuentra con un gato que se parece al anterior y se lo lleva a la casa, ¿no? Pero ese gato es como si fuese la reencarnación del primer gato, ¿no? Es como que siente su mala vibra, Como si se fuera mandado. aleja claro, ¿no? Se aleja de él y obviamente al borracho, al alcohólico, no le gusta el rechazo del gato, ¿no? Es que imagínate, tú quieres agarrar a tu gato y tu gato te rechaza, hasta el gato te rechaza, imagínate, ¿no? Entonces, el hombre en su enojo, en su cólera, quiso pues matar a ese segundo gato, ¿no? Pero aparece la mujer a defender al gato y la que termina pagando los platos rotos fue la mujer, la esposa, ella muere, ¿no? Entonces el hombre en su desesperación comienza a ocultar el cuerpo. ¿Y qué es lo que hace? Hace un hueco en la pared, ya haces un hueco en la pared, y mete el cuerpo de la mujer y lo cubre con cemento todo. O sea, el cuerpo de la mujer iba a estar en la pared, ¿no? Tapada con cemento, ya todo, ¿no? Y cree pues que nadie lo va a descubrir. Pero de pronto aparece pues la policía, llega a su casa, ¿no? Preguntan por la mujer, ¿no? La reportan como desaparecida. Y el hombre dice que no, ella se fue con otro, ¿no? Ella se fue, ella me dejó. Y mientras la policía indagaba, ¿no? Por si encuentran alguna pista, de pronto los policías comienzan a escuchar sonidos de gato, ¿no? Miau, miau, comienza a sonar, ¿no? Y la policía en un principio no se da cuenta, ¿no? Pero el hombre sí, escucha el sonido del gato, ¿no? Y se comienza a asustar, se comienza a preocupar, comienza a sentir nervios. Y los policías se cuestionan, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás nervioso? Solo estamos revisando tu casa. Y el hombre estaba nervioso. Y de pronto la policía escucha los maullidos del gato y los maullidos del gato se escuchaban dentro de la pared, ¿no? Entonces la policía pues comienza a hacer un hueco en la pared, comienzan a destruirla y se dan cuenta que descubren el cuerpo de la mujer muerta y encima en su cabeza del cuerpo de la mujer muerta estaba el gato que escapó.
Entonces, aquí entra lo paranormal. ¿Cómo es que el gato se escapó? ¿Y cómo es que el gato se metió dentro de la pared, ¿no? Acá está, esas son cosas del cuento, ¿no? Y por esa razón entra dentro del ámbito del terror. Ahora, ¿Quién dijo aquí que el era el personaje, autor de esta obra? Edgar Allan Poe, es un escritor ¿Es un escritor estadounidense, argentino? estadounidense, Ah, no, me estadounidense. confundí. ¿Ya? Entonces, y bueno, acá el personaje principal de la obra es el alcohólico, el hombre psicópata, ¿no? Y el cuento es, el cuento cómo inicia, él estando en la cárcel, ya capturado, a punto de ser sentenciado a muerte, y comienza a relatar todo lo que vivió. Entonces, eso está en narración de primera persona, él está contando su historia, ¿ya? Y él es el personaje principal, por lo tanto es un narrador en primera persona, de tipo protagonista. ¿Ya, chicos? Excelente. Muy bien. Pasamos al segundo texto. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿puedo decirle en qué tipo de persona está el segundo? Ya, a ver, primero voy a darle una leída más y de ahí me indican ustedes en qué tipo de persona está. Ya. Tenemos la regenta, ¿no? De Leopoldo Alas, también llamado Clarín. Ana ya estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica, sentía tristezas que no se explicaba. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al principio. No lloraba, pasaba el día temblando de frío, en una somnolencia poblada de pensamientos disparatados. Bien, muy bien, tenemos ese pequeño texto. ¿Identificaron cuáles son los verbos que están resaltados? Sí, Sí, profe, ¿puedo decir yo? Yo quiero decir, Fue yo. Ya, a ver, en el chat me escriben mejor, en el chat me escriben para poder ya identificar. Ya algunos me dicen segunda persona, ya. ¿Quién más? A ver, díganme sus respuestas en el chat. Algunos me dicen tercera persona. Ya, a ver, voy a poner aquí los pronombres. Ya, algunos me dicen tercera persona. Ya, a ver, pongo yo, tú, ya, y él. ¿Ya? Son los tres pronombres. Yo, tú, él. Yo representa a primera persona, tú a yo, segunda persona y él a tercera persona. ¿Con cuál se acomoda, mejor? ¿Con yo, tú o él? Bueno, en Tú. este caso, Con el bueno, profe. claro, bueno, en este caso, como dice Ana ya estaba enferma, ya no sería él, sería ella, ¿no? Igual, es pronombre de tercera persona. Entonces, ¿con cuál suena mejor? ¿Yo estaba, tú estaba o ella estaba? ella está Ella. enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Ella. Claro, ¿no? Ella estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica, ¿ya? Igualito, ella era melancólica, ¿no? Sentía tristezas que no se explicaba, ¿ya? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que se aplica mejor con el pronombre ella. Por lo tanto, este texto está en tercera persona. Excelente, muy bien, en tercera persona. Ahora, dentro de los narradores de tercera persona hay dos. ¿Cuáles son? Narrador omnisciente y el narrador objetivo. ¿Sí? El narrador omnisciente es aquel narrador que lo sabe todo e inclusive hasta sabe lo que siente el personaje. Sabe lo que siente, sabe lo que piensa, sabe cómo son sus emociones. En cambio, el narrador objetivo no te habla de sus emociones porque simplemente no lo sabe, simplemente cuenta lo que ve. Nada ¿Sí? más dice lo que hace. Claro, nada más dice lo que hace, excelente, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, Ana ya estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Eso se puede observar a simple vista, ¿no? Tú puedes darte cuenta cuando alguien está enfermo. Su enfermedad era melancólica, sentía tristezas que no se explicaba. Chicos, tú así a simple vista puedes determinar cuando una persona se siente triste. ¿Tú realmente sabes cuando una persona se siente triste en realidad? Sí. A simple vista no se puede determinar. Yo, por ejemplo, chicos, yo puedo estar triste en este momento, pero yo puedo fingir mi tristeza con alegría. Tú realmente no sabes cómo yo me siento, ¿no?
Yo puedo estar triste, ahorita puedo tal vez estar sufriendo por algo que me atormente, pero no pueden ustedes realmente determinar cuáles son mis sentimientos, ¿ya? Ustedes no pueden determinar no saben, no tienen la seguridad de determinarme cómo me siento. Tal vez puedo estar alegre, tal vez puedo estar enojado, puedo estar triste, depresivo, ¿no? Entonces, cuando nos habla sobre los sentimientos de esa persona, pues inmediatamente lo vamos a colocar como omnisciente, porque solo el narrador omnisciente te va a hablar de los sentimientos del personaje, de cómo se siente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos narrador en tercera persona. El narrador objetivo solamente cuenta lo que se observa, Claro. lo que se puede ver. Dime. Pero cuando está en depresión, a veces se puede saber cómo, si está en depresión o no. Claro, se puede determinar, ¿no? Tal vez ya yo estoy en una profunda depresión y por más que trate de ocultarlo, se termine notando. Pero tú vas a saber por qué estoy depresivo. No, ¿no? O sea, No. eso ya es algo personal. O sea, tú puedes contar mi historia, ¿no? Tú me puedes ver a mí triste y depresivo, pero ¿vas a saber el por qué? No, porque simplemente estás logrando ver lo que puedes ver. O sea, simplemente estás contando lo que puedes ver, pero no puedes explicar por qué me siento depresivo, Al ¿no? menos lo que se Entonces, cuente. al menos que yo te lo cuente, claro, al menos que yo te lo cuente, exacto. Pero si tú no lo sabes, no lo puedes decir. Entonces, hasta ahí queda lo narrador objetivo. Pero cuando tú comienzas a contar lo que yo siento y por qué estoy depresivo sin que yo te lo haya contado, entonces ya serías un narrador omnisciente porque lo sabes todo. Eres como un dios. ¿Ya, chicos? Entonces ahí está la diferencia. Bien. Por ejemplo, acá dice, sentía tristezas que no se explicaba. O sea, Ana está triste, pero ni ella misma sabe por qué está triste, ¿no? Entonces aquí el narrador es omnisciente, él lo sabe todo. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al principio. No lloraba, pasaba el día temblando de frío en una somnolencia poblada de pensamientos disparatados. Pensamientos disparatados. Chico, ¿tú sabes lo que piensa tu amigo? No sabes. Pero aquí el narrador No. sí, el narrador omnisciente sí sabe lo que está pensando, en este caso, el personaje de Ana. Por lo tanto, es ¿Y omnisciente. cómo sabe un Sí. pensador omnisciente sabe lo que está pensando? No entiendo, ¿cómo sabe? Es que el narrador omnisciente va a ser alguien que es como yo, pues, ¿no? El narrador omnisciente viene al autor. El autor creó un narrador omnisciente, un narrador que lo va a saber todo. Es como que yo quiero crear un cuento y yo quiero que en mi cuento haya un narrador omnisciente que nos va a relatar la historia de mis personajes y que nos va a explicar inclusive de cómo se siente cada uno. O sea, todo depende del escritor. El escritor va a escoger qué tipo de narrador va a utilizar para su historia. Si solo quiere un narrador objetivo, si quiere un narrador omnisciente, si quiere un narrador testigo o protagonista o un narrador en segunda persona. El escritor va a escoger qué tipo de narrador va a incluir en su cuento. ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Ya? El escritor escoge. Yo les puedo decir, chicos, todos creen un cuento. Todos creen un cuento en tercera persona y narrador omnisciente. Entonces tú vas a tener que crear una historia en la cual el narrador lo va a saber todo. ¿Sí? Entonces eso es. Mira, yo por ejemplo, en este momento, yo lo único que les pedí a ustedes es que me hagan un cuento, ¿ah? Ya depende de ti, cómo lo cuentas, cómo lo narras, ¿no? Pero yo no les puse la condición de que todos me hagan en tercera persona o en primera persona. Tal vez más adelante se dé ese tipo de trabajos. Sí, dime, te escucho. Profesor, profesor, Sí, te profesor, escucho, Pedro. profesor, Te escucho. profesor, disculpe que le interrumpa. Te estoy escuchando. Ya, al parecer no me escucha. Ok, entonces pasamos con lo Profesor, último. quería decirle hasta cuándo hay plazo para hacer cuento. El cuento ya se debió haber entregado. Ahora lo que tú tienes que hacer es recibir el cuento que yo ya te di y elaborar el libro cartonero. Yo lo expliqué al inicio de la clase, chicos, así que los demás si ¿Hasta cuándo hay desean le plazo para hacer comentan. el cuento? Ya, continuamos, chicos, con la siguiente. Continuamos con la siguiente diapositiva. Tenemos el texto demorado, ¿ya? Ahora, esto ya lo vamos a continuar nosotros en la siguiente clase,
Ya en la siguiente clase nos enfocamos a terminar de resolver los ejercicios. Lo que sí les voy a pedir a todos ustedes es que repasen cuáles son los narradores en primera persona. No, no hay tarea. Repasen simplemente cuáles son los narradores en primera persona. ¿Cuáles son los narradores en primera persona? ¿Cómo es el narrador en segunda persona? Y cómo es el narrador en tercera persona. ¿Ok, chicos? Entonces, ya la siguiente semana nos enfocamos en la resolución de los ejercicios, en esta resolución de los ejercicios, ¿ya? Porque aún faltan, ¿ya? Y de ahí entramos a un nuevo tema. ¿Bien? Nos vemos la siguiente clase, chicos. Por favor, todos manden el día de hoy su foto con la bandera. Chao, profe, cuídense. Chao, Nos profe. vemos, chicos. No, Cuídense, profe, nos vemos. cuídese. Chao. Chao. Cuídese, cuídese. Cuídese. Chao, chicos, nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao, chicos, cuídense, nos vemos.